El apego no es amor. Nos han enseñado que el amor duele, que cuando alguien realmente te importa, deberías sentir miedo de perderlo, que amar significa necesitar, aferrarse, depender. Pero Carl Jung nos dejó una verdad que pocos se atreven a aceptar. El apego no es amor, es una forma disfrazada de miedo. Cuando te apegas a alguien, no es solo porque lo amas, es porque en el fondo sientes que sin esa persona algo en ti queda incompleto. Sientes que sin su presencia, tu vida pierde sentido. Sientes que sin su validación, tu valor como persona disminuye. Sientes que sin su amor, algo en ti se rompe. Pero aquí está la verdad. Eso no es amor, es dependencia emocional. El amor real es expansión, no encadenamiento. Es compartir desde la libertad, no desde el vacío. Es estar con alguien porque lo eliges, no porque lo necesitas para sentirte completo. Pero la mayoría de las personas confunden amor con apego, porque han vivido relaciones donde el miedo a perder era más fuerte que el deseo de compartir. Y aquí es donde quiero que te preguntes algo. ¿Realmente amas a esa persona o solo temes estar sin ella? ¿Cómo el apego se disfraza de amor? El apego no es solo sentir que necesitas a alguien en tu vida. El apego es sentir que, sin esa persona, pierdes una parte de ti mismo. Y es fácil justificarlo. Es fácil decir que amas a alguien tanto que no puedes imaginar tu vida sin él. Pero el problema no está en amar. El problema está en creer que sin esa persona, el amor desaparece. Si crees que el amor está en el otro y no en ti, te conviertes en prisionero del vínculo. Si crees que necesitas a alguien para sentirte valioso, tu felicidad siempre dependerá de factores externos. Si sientes que sin esa persona pierdes estabilidad, significa que la estabas usando como un ancla para sostenerte. Y aquí está la parte más dura de aceptar. Cuando el apego gobierna tu vida, el miedo se convierte en el motor de la relación. Miedo a que cambie, miedo a que se aleje, miedo a que ya no te ame, miedo a que un día no esté más. Eso no es amor, es miedo a la pérdida. Cuando amas, sumas. Cuando te apegas, te aferras. La diferencia entre amor y apego es simple. El amor te deja ser tú mismo, sin miedo a perder. El apego te hace sentir que sin el otro no eres suficiente. El amor fluye, el apego aprisiona. El amor es libre, el apego es posesivo. El amor es un complemento, el apego es una dependencia. Si sientes que sin esa persona te desmoronas, no es amor. Es una señal de que has puesto tu felicidad en manos ajenas. Y aquí es donde el desapego se vuelve necesario. No porque debas alejarte de la persona, sino porque necesitas recuperar la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo mismo. Porque cuando dependes emocionalmente de alguien, le entregas el control de tu bienestar. Si se queda, eres feliz. Si se va, te hundes. Y en el fondo, sabes que eso no es sano. Amar sin depender. El equilibrio que pocos logran. Carl Jung decía que el amor no necesita poseer, solo necesita comprender. Cuando amas desde la conexión, en lugar de la dependencia, dejas de necesitar controlar. Cuando entiendes que nadie es responsable de tu felicidad, dejas de aferrarte. Cuando te das cuenta de que el amor no es un recurso limitado, dejas de temer que se acabe. Porque el amor real no es miedo, no es ansiedad, no es angustia ante la posibilidad de perder. El amor real es libertad. Pero para experimentarlo, primero necesitas liberarte del apego. Necesitas aprender a soltar sin miedo. Necesitas entender que el desapego no significa perder, sino recuperar tu paz. Y aquí es donde viene la pregunta más importante. ¿Cómo soltar sin sentir que pierdes algo? ¿Cómo dejar ir sin quedarte con un vacío? Eso es lo que descubriremos en el siguiente punto. Porque desapegarte de alguien no significa renunciar al amor. Significa recuperarte a ti mismo.
Un stop rápido. Si te está gustando este contenido, te invito a darle like ahora mismo y suscribirte. Con eso nos ayudas mucho. Gracias. Eres sin duda de mente fuerte. Sigue escuchando esta sabiduría hasta el final. ¿Por qué soltar a alguien no significa perder, sino recuperar tu libertad? Soltar es una de las experiencias más difíciles para el ser humano. Desde pequeños, nos enseñan que el amor verdadero es aquel que dura para siempre, que cuando alguien realmente importa, deberíamos hacer todo lo posible por mantenerlo cerca. Nos han condicionado a pensar que el desapego es sinónimo de fracaso, que dejar ir es perder. Pero aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Soltar a alguien no significa perder. Significa liberarte de la idea de que tu felicidad depende de su presencia. Porque el amor no debería ser una prisión. No deberías sentir miedo constante de que esa persona cambie, de que se aleje, de que un día decida tomar otro rumbo. Porque cuando el miedo domina, el amor se convierte en una carga en lugar de un regalo. Carl Jung decía que nada tiene una influencia psicológica más fuerte sobre su entorno que la vida no vivida de un padre. Esa frase no solo aplica a los padres, sino a cualquier relación. Cuando sacrificas tu esencia por estar con alguien, cuando abandonas partes de ti para sostener un vínculo, cuando te quedas donde ya no eres feliz por miedo a soltar, estás renunciando a tu propia vida. Y esa es la peor pérdida de todas. El miedo a soltar no es amor, es dependencia. Si pensar en soltar a alguien te aterra, hazte esta pregunta. ¿Es realmente amor lo que te ata? ¿O es miedo a quedarte solo? A veces creemos que no podemos soltar a alguien porque lo amamos demasiado. Pero si profundizas en esa emoción, muchas veces descubrirás que lo que realmente te retiene es miedo a no encontrar otra persona con quien conectar. Miedo a enfrentarte a ti mismo sin la distracción de la relación. Miedo a que el vacío que sientes se haga más grande. Pero aquí está la ironía. El vacío ya estaba ahí antes de esa persona. Solo que al estar con alguien, lo disfrazaste. Creíste que su amor lo llenaba. Pero la verdad es que nadie puede llenar un vacío que solo tú puedes sanar. Soltar a alguien no significa que esa persona no haya sido importante. No significa que debas olvidar lo vivido. No significa que el amor no haya existido. Significa que eliges ponerte en primer lugar. Que eliges tu paz antes que una relación que te consume. Que eliges recuperar tu energía en lugar de desgastarte por alguien que ya no está presente. Que eliges seguir adelante en lugar de quedarte atrapado en lo que fue. Soltar no significa dejar de amar. Significa dejar de sufrir. Muchas personas creen que desapegarse implica volverse fríos, cortar de raíz, olvidar lo vivido. Pero el verdadero desapego no es desamor. Puedes soltar a alguien y seguir apreciando lo que significó en tu vida. Puedes dejar ir sin resentimiento. Puedes seguir adelante sin borrar el pasado, pero sin quedarte atrapado en él. La diferencia entre soltar con amor y soltar con sufrimiento es la forma en que interpretas la despedida. Si ves el desapego como una pérdida, te dolerá como si te estuvieran arrebatando algo que te pertenece. Pero si lo ves como un acto de amor hacia ti mismo, como la oportunidad de recuperar tu espacio, tu energía y tu libertad, entonces soltar se convierte en una puerta abierta, no en un final. Cuando te aferras, te encadenas. Si alguna vez has intentado sostener una relación a toda costa, sabrás que cuanto más te aferras, más sufres. Cuanto más intentas retener a alguien que quiere irse, más te desgastas. Cuanto más luchas por recuperar algo que ya se rompió, más te frustras. Porque el apego no fortalece los vínculos, los asfixia. Si el amor es real, no necesita ser forzado. Si la conexión es genuina, no se sostiene por miedo, sino por elección. Si una persona realmente quiere estar en tu vida,
lo estará sin que tengas que convencerla. Por eso, cuando te aferras a alguien que ya no está presente emocionalmente, te encadenas a una ilusión. Te quedas atrapado en la idea de lo que la relación fue, en lo que pudo haber sido, en la versión de la persona que conociste y que quizás ya no existe. Pero dime algo, ¿cuánto tiempo más piensas seguir reteniendo lo que ya se fue? ¿Cuánta energía más vas a gastar en alguien que quizás ya ha seguido adelante? Soltar es recuperar tu poder. Cuando sueltas, te das cuenta de que la única persona que realmente necesitas en tu vida eres tú mismo. No porque los demás no importen, sino porque el amor propio es la base de cualquier relación sana. No puedes amar desde la carencia. No puedes compartir tu vida si no te perteneces a ti primero. No puedes construir un vínculo fuerte si el miedo a perder siempre está presente. Soltar no significa perder. Significa recuperar tu espacio. Significa volver a elegirte. Significa abrirte a nuevas posibilidades. Significa confiar en que lo que es para ti llegará sin necesidad de forzarlo. Y ahora dime, ¿vas a seguir aferrándote a lo que ya no es? ¿O vas a recuperar tu libertad? Porque en el siguiente punto, descubrirás cómo sanar sin cerrar tu corazón. Cómo sanar sin reprimir. Dejar ir sin cerrarte al amor. Cuando perdemos a alguien que ha sido importante en nuestra vida, el dolor es inevitable. Es como si algo dentro de nosotros se rompiera, como si una parte de nuestra identidad se desmoronara con la ausencia de esa persona. Y aquí es donde muchas personas cometen el mayor error. O se quedan atrapadas en el sufrimiento, reviviendo el pasado una y otra vez. O se vuelven frías, cerrándose al amor para no volver a sentir dolor. Pero Carl Jung nos enseñó algo fundamental. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Si intentas sanar ignorando lo que sientes, solo lo empujarás más profundo dentro de ti. Y tarde o temprano, volverá a salir disfrazado de miedo, de desconfianza, de inseguridad. Sanar no es olvidar. Sanar no es reprimir. Sanar es aprender a sentir sin quedarte atrapado en el dolor. Y la clave para hacerlo es permitirte vivir el proceso sin miedo a lo que pueda despertar en ti. El error de reprimir el dolor. Vivimos en una sociedad que nos enseña a superar rápidamente lo que nos duele. Nos dicen que el tiempo lo cura todo, que debemos ser fuertes, que seguir adelante es cuestión de distraernos y no pensar demasiado. Pero eso no es sanar, es evadir. Porque el dolor que no procesas se queda dentro de ti, se convierte en resentimiento, se convierte en miedo a volver a confiar, se convierte en un muro que levantas entre tú y el amor. ¿Alguna vez has conocido a alguien que, después de una relación fallida, dice cosas como, nunca más voy a enamorarme, no puedo volver a confiar en nadie, el amor solo trae sufrimiento? Esa persona no ha sanado. Solo ha cerrado su corazón para evitar volver a sentirse vulnerable. Y en lugar de aprender de su experiencia, vive en un estado de constante protección, evitando cualquier conexión real por miedo a ser lastimado otra vez. Pero dime algo, ¿qué sentido tiene protegerte del amor si en el proceso también te privas de experimentarlo? Sentir el dolor es parte del proceso. Si quieres sanar de verdad, no puedes saltarte el dolor. Tienes que enfrentarlo. Tienes que permitirte sentir la tristeza, la rabia, la nostalgia. Tienes que aceptar que es normal extrañar a alguien que fue importante para ti. Tienes que permitir que cada emoción siga su curso, sin intentar bloquearla. Porque el dolor que aceptas se disuelve. Pero el dolor que reprimes se convierte en una carga que llevas por años. No tengas miedo de sentir. No te castigues por estar triste. No creas que porque has decidido soltar, no tienes derecho a experimentar el duelo. Solo cuando te permites sentir sin apegarte al sufrimiento,
puede sanar de verdad. Sanar no significa cerrar el corazón. Mucha gente cree que la única forma de evitar volver a sufrir es cerrarse. Deciden que ya no confiarán en nadie. Deciden que es mejor no arriesgarse otra vez. Deciden construir muros alrededor de su corazón para no volver a sentir dolor. Pero esa no es la solución. Protegerte del amor no te hace más fuerte. Solo te hace más solo. Si has sido lastimado, si has tenido que soltar a alguien, si el amor te ha dolido en el pasado, eso no significa que siempre será así. Cada persona que entra en tu vida es una experiencia diferente. Cada conexión tiene algo nuevo que enseñarte. Cada historia es única. Si te cierras por lo que ya pasó, te estarás negando la posibilidad de vivir algo mejor. No permitas que una experiencia negativa defina tu capacidad de amar. No permitas que el miedo decida por ti. No permitas que el dolor del pasado se convierta en la razón por la que no te permites abrir el corazón en el futuro. Porque sanar no es solo dejar ir el dolor, es aprender a confiar otra vez. ¿Cómo soltar sin endurecerte? Aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que el desapego significa volverse fríos, indiferentes, distantes, que para no sufrir deben cortar cualquier emoción de raíz, que para sanar deben convencerse de que nunca les importó. Pero el desapego no es desconexión. No se trata de volverte inmune a las emociones, sino de aprender a experimentarlas sin quedarte atrapado en ellas. No se trata de olvidar lo vivido, sino de aprender de ello sin resentimiento. No se trata de dejar de amar, sino de entender que el amor nunca fue algo que debías poseer. Carl Jung decía que la clave para la libertad emocional es integrar la experiencia sin aferrarte a ella. Agradecer lo que fue, sin necesidad de revivirlo. Aprender de lo vivido, sin miedo a repetirlo. Dejar espacio para lo nuevo, sin cargar con lo viejo. Eso es sanar. No es huir del amor, sino encontrar una manera más sana de experimentarlo. No es endurecerte, sino aprender a sentir sin depender. No es olvidar a quien amaste, sino soltarlo con gratitud en lugar de con dolor. El amor no es el problema. El problema es cómo lo has interpretado hasta ahora. Si lo has vivido desde la carencia, aprenderás a verlo como sufrimiento. Si lo has experimentado desde el apego, creerás que sin él no eres nada. Si lo has usado para llenar vacíos, sentirás que sin la otra persona, algo en ti está roto. Pero cuando aprendes a amar sin miedo, sin dependencia, sin posesión, entonces te das cuenta de que el amor no es algo que viene de afuera. El amor siempre estuvo dentro de ti. Y cuando realmente entiendes eso, nunca más volverás a tener miedo de soltar. El verdadero poder está en seguir adelante. Ahora que sabes que soltar no significa perder, ahora que entiendes que sanar no significa cerrar el corazón, queda una última pregunta. ¿Cómo transformar todo este proceso en crecimiento real? Porque soltar y sanar no deben dejarte vacío. Deben convertirte en alguien más fuerte, más consciente, más pleno. Y eso es lo que exploraremos en el siguiente punto. Porque el final de una historia no es el final de tu vida. Es el comienzo de algo mucho más grande. Transformar el dolor en crecimiento. Usar la experiencia para fortalecerte. El dolor de soltar a alguien puede sentirse como una herida abierta. Puede hacerte dudar de ti mismo, preguntarte qué hiciste mal, revivir una y otra vez los recuerdos en tu mente. Pero hay algo que debes entender. El sufrimiento solo es destructivo cuando no lo usas para crecer. Carl Jung decía que, sin dolor, no hay conciencia. Las experiencias que más nos duelen no llegan a nuestra vida para destruirnos, sino para mostrarnos algo que no habíamos querido ver, para sacarnos de lo que nos era familiar y empujarnos a un nivel más alto de conciencia, para enseñarnos lo que necesitamos aprender sobre nosotros mismos.
Pero muchas personas se quedan atrapadas en el dolor. Lo reviven una y otra vez. Lo usan para justificar su desconfianza. Se identifican tanto con su sufrimiento que terminan convirtiéndolo en parte de su identidad. Pero aquí es donde tienes una elección. Puedes permitir que el dolor te consuma, o puedes usarlo como combustible para tu transformación. El dolor como maestro. Las lecciones que no puedes ignorar. Cada experiencia que has vivido, cada pérdida, cada decepción, ha dejado algo en ti. Tal vez aprendiste que no puedes depender de alguien más para ser feliz. Tal vez descubriste que no habías puesto límites, y eso te llevó a perderte en la relación. Tal vez te diste cuenta de que te habías conformado con menos de lo que realmente merecías. El dolor tiene un propósito. Te está mostrando algo sobre ti mismo que no habías querido ver. Y si en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, comienzas a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto?, todo cambia, porque ahora el dolor no es un castigo, sino una herramienta de crecimiento. Si te dejó inseguridad, úsalo para construir una confianza más sólida en ti mismo. Si te hizo sentir que perdiste el rumbo, úsalo para reconectarte con lo que realmente quieres. Si te enseñó que entregaste demasiado sin recibir lo mismo, úsalo para aprender a poner límites sanos. Cada cicatriz es un recordatorio de que pasaste por algo difícil y sobreviviste. Pero la diferencia entre alguien que sigue atrapado en el pasado y alguien que ha evolucionado está en cómo decide usar su experiencia. Soltar no te debilita, te hace más fuerte. Mucha gente cree que cuando suelta a alguien, pierde una parte de sí mismo. Pero la verdad es que cuando sueltas a alguien, te encuentras a ti mismo. Porque soltar no significa olvidar lo vivido, sino aprender a seguir adelante, sin quedarte atrapado en la historia. Y aquí es donde ocurre la transformación real. Si después de una experiencia dolorosa, sigues siendo el mismo, significa que no has aprendido la lección. Pero si permites que esa experiencia te haga crecer, entonces nada de lo que viviste fue en vano. Aquí está la clave. El dolor no debe hacerte más duro, debe hacerte más sabio. No debes cerrarte al amor, sino aprender a amar sin miedo. No debes dejar de confiar, sino aprender a reconocer quién merece tu confianza. No debes cargar con resentimiento, sino aprender a soltar con gratitud por lo vivido. La vida no se trata de evitar el dolor, se trata de aprender de él, transformarlo, convertirlo en algo que te haga más fuerte. Tu historia no termina aquí. Si estás pasando por un proceso de desapego, si sientes que soltar a alguien te está costando más de lo que imaginabas, quiero que recuerdes algo. No estás perdiendo, estás evolucionando. No estás dejando atrás una parte de ti, estás descubriendo una versión más fuerte de ti mismo. No estás renunciando al amor, estás aprendiendo a experimentarlo de una forma más sana. No estás condenado a repetir el mismo sufrimiento, estás adquiriendo la sabiduría para no volver a caer en los mismos patrones. Y ahora quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo vas a usar esta experiencia para crecer? Porque la historia que viviste ya no se puede cambiar, pero la historia que vas a escribir a partir de ahora depende completamente de ti. Y aquí es donde entra el paso más importante de todos. Seguir adelante con plenitud, sin miedo, sin cadenas. Eso es lo que exploraremos en el último punto. Porque desapegarte de alguien no solo es un cierre, es la oportunidad de abrirte a una vida completamente nueva. Seguir adelante con plenitud. Construir una vida donde el apego ya no sea una cadena. Desapegarte de alguien no es solo soltar una relación, es soltar la idea de que necesitas a alguien más para sentirte completo. Es volver a ti, es recuperar tu energía, es aprender a vivir desde la libertad y no desde la dependencia. Pero muchas personas, después de dejar ir, siguen encadenadas al pasado. Siguen revisando recuerdos,
siguen esperando, en el fondo, que esa persona regrese. Siguen aferrándose a la idea de lo que pudo haber sido. Y sin darse cuenta, convierten el desapego en una espera silenciosa. Pero aquí está la verdad. No puedes avanzar mientras sigas mirando hacia atrás. No puedes construir algo nuevo si sigues atrapado en lo viejo. No puedes sentirte libre si aún cargas con las cadenas del apego. El apego invisible. La historia de alguien que no supo soltar. Imagina a alguien que termina una relación. Dice que ha dejado ir a esa persona, que está bien, que ha seguido adelante. Pero cada noche revisa su última conversación. Cada vez que escucha una canción que le recuerda a ese amor, siente un nudo en el estómago. Cada vez que conoce a alguien nuevo, lo compara con la persona que perdió. A simple vista, parece que ha soltado. Pero en su mente, sigue atado. Sigue repasando cada detalle, pensando en lo que pudo haber hecho diferente. Sigue esperando, en el fondo, que el destino le dé otra oportunidad. Sigue sintiendo que sin esa persona, algo en él ya no es lo mismo. Eso no es libertad. Es una prisión emocional, donde el pasado sigue teniendo control sobre el presente. Y lo más peligroso de todo esto es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que seguimos encadenados. Nos convencemos de que estamos bien, de que el tiempo lo resolverá, de que eventualmente el dolor desaparecerá. Pero aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Realmente has soltado? ¿O solo te has acostumbrado a cargar con el recuerdo? El vacío que crees que dejó esa persona siempre fue tuyo. Si piensas en alguien que has perdido y sientes un vacío dentro de ti, quiero que recuerdes algo. Esa persona no creó ese vacío. Ese vacío siempre estuvo ahí. La diferencia es que, mientras esa persona estuvo en tu vida, creíste que lo llenaba, que su amor te daba algo que tú no sabías darte a ti mismo, que su presencia tapaba una parte de ti que no querías enfrentar. Por eso, cuando se fue, sentiste que perdiste más que a una persona. Sentiste que perdiste una parte de ti. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. Nadie puede llenarte. Si sientes un vacío, la solución no es encontrar a alguien más que lo cubra. La solución es descubrir qué parte de ti sigues abandonando. Porque si no lo haces, seguirás repitiendo el mismo ciclo. Te aferrarás a la siguiente persona con la esperanza de que esta vez sea diferente. Construirás tu felicidad en otra relación, creyendo que si funciona, esta vez no sufrirás. Y volverás a perderte en alguien más, sin darte cuenta de que la única relación que realmente necesitabas sanar era la que tienes contigo mismo. Construir una vida donde el apego ya no te atrape. Imagina despertar cada día con la certeza de que nada externo define tu bienestar. Imagina poder amar sin miedo a perder, porque entiendes que nadie puede quitarte lo que ya has encontrado dentro de ti. Imagina ser libre de verdad, no porque no tengas vínculos, sino porque tus vínculos ya no vienen desde la necesidad, sino desde la plenitud. Eso es lo que significa seguir adelante de verdad. No se trata de olvidar a las personas que fueron importantes para ti. No se trata de volverte indiferente o frío. No se trata de fingir que no te dolió perderlas. Se trata de aprender que el amor no se mide por cuánto sufres cuando alguien se va. Se trata de recordar que tu valor no cambia dependiendo de quién esté en tu vida o quién se haya ido. Se trata de recuperar tu poder. La vida sigue, con o sin ellos. La pregunta es, ¿tú sigues con ella? Hay personas que pasan toda su vida mirando hacia atrás. Siguen atrapadas en una historia que ya terminó. Siguen esperando respuestas que nunca llegarán. Siguen sintiendo nostalgia por algo que, en realidad, nunca fue tan perfecto como lo recuerdan. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando sin ellas. Cada día que pasas anclado al pasado es un día que pierdes del presente.
Cada vez que te aferras a alguien que ya no está, cierras la puerta a lo que podría llegar. Cada vez que te convences de que sin esa persona no puedes ser feliz, te robas a ti mismo la oportunidad de descubrir que sí puedes. Así que dime, ¿cuánto más vas a seguir dándole tu energía a lo que ya no es? ¿Cuánto más vas a permitir que el apego te mantenga encadenado a una historia que ya terminó? ¿Cuánto más vas a postergar tu verdadera libertad? Porque cuando realmente decides seguir adelante, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que no necesitas volver a lo que fuiste, porque estás construyendo algo mejor. Te das cuenta de que el amor no se perdió, porque sigue dentro de ti. Te das cuenta de que la vida no te está quitando nada, solo te está mostrando que puedes ser feliz sin depender de nadie más. Esa es la verdadera liberación. Cuando entiendes que nadie puede completarte, porque ya eres completo. Cuando dejas de esperar que algo externo llene un vacío que solo tú puedes sanar. Cuando te das cuenta de que el amor no es posesión, es presencia. No es necesidad, es elección. Ese día, el apego deja de ser una cadena. Ese día, dejas de ser prisionero de una historia que ya terminó. Ese día, empiezas a vivir de verdad. Así que dime, ¿estás listo para dejar de mirar atrás y empezar a avanzar sin miedo? Porque cuando entiendes esto, ya no hay vuelta atrás. Sigues adelante, pero esta vez, sin cadenas. ¿Cuánto más vas a permitir que el apego te mantenga encadenado a una historia que ya terminó? ¿Cuánto más vas a postergar tu verdadera libertad? Porque cuando realmente decides seguir adelante, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que no necesitas volver a lo que fuiste, porque estás construyendo algo mejor. Te das cuenta de que el amor no se perdió, porque sigue dentro de ti. Te das cuenta de que la vida no te está quitando nada, solo te está mostrando que puedes ser feliz sin depender de nadie más. Esa es la verdadera liberación. Cuando entiendes que nadie puede completarte, porque ya eres completo. Cuando dejas de esperar que algo externo llene un vacío que solo tú puedes sanar. Cuando te das cuenta de que el amor no es posesión, es presencia. No es necesidad, es elección. Ese día, el apego deja de ser una cadena. Ese día, dejas de ser prisionero de una historia que ya terminó. Ese día, empiezas a vivir de verdad. Así que dime, ¿estás listo para dejar de mirar atrás y empezar a avanzar sin miedo? Porque cuando entiendes esto, ya no hay vuelta atrás. Sigues adelante, pero esta vez, sin cadenas.